Buenas tardes a todas, a todos. Sean bienvenidos el día de hoy a nombre de la Consolidación Internacional de Abogados. El día sábado a las 4 de la tarde damos por iniciado este conversatorio referente a las medidas cautelares. Pues bueno, el día de hoy tenemos la presencia de la doctora Ivette Negrete, presidenta de la Consolidación Internacional de Abogados, el licenciado Armando Omar García García de la Asociación Vivamos Sin Violencia, a la maestra Laura Hernández Carvajal, directora de la Casa de Cultura Romita. Le agradecemos por haber abierto el espacio de este cultural y la realización de esta conferencia. Así también agradecemos a la Alcaldía Cuauhtémoc por haber facilitado y otorgado este espacio para el día de hoy sábado. Pues bueno, también nos encontramos con la licenciada Maite Yucari Arredondo Hernández y le agradecemos su colaboración también para llevar a cabo este evento académico en representación de Editorial Anaya y el apoyo institucional para la difusión y presentación de esta obra de medidas cautelares. También contamos con la presencia del doctor José Luis Anaya Moreno. Muchísimas gracias y le cedo el micrófono a la doctora para que nos dé unas palabras de bienvenida y dar por iniciado este evento. Muchas gracias. Bueno. Hola, buenas tardes. Pues únicamente agradecer a todos y a todas por haber asistido este día en un día tan importante que es sábado y luego en la tarde. Muy agradecidos. Y pues a los que nos están viendo también en plataforma, no se lo pierdan, sigan invitando, sigan pasando el link y pues aquí los esperamos. Muchas gracias, bienvenidos y gracias a todos y los ponentes que me acompañan y a la maestra Mira también y por supuesto al doctor Anaya. Muchísimas gracias por estar aquí. Muchas gracias, doctora. Pues bueno, damos por iniciado este conversatorio y le cedo la palabra a la licenciada Maite Yucari Arredondo. Muchas gracias. Hola, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por acompañarnos, en especial a la doctora Ivette, que nos brindó este espacio, y a la Consolidación Internacional de Abogados. Enseguida presento al señor Anaya, por favor. Muchísimas gracias, doctora Ivette. Agradezco mucho la participación de las personas que están hoy invitadas a través de las redes, a los autores y coautores que hoy nos acompañan para la presentación del libro Medidas Cautelares. Sería, por demás, hablar del tema. Yo eso voy a dejar que lo hablen los autores. Yo voy a hablar de la experiencia, de la distribución, de la aceptación que tuvo este libro a nivel nacional y también internacional, porque tenemos en España, en Argentina, donde hemos tenido grandes opiniones acerca de la obra. La participación, en especial de los autores que hoy están aquí, que nos acompañan, lo hace ser un libro de consulta obligatoria en los procedimientos penales. Y hoy es un libro, como decía Luis, es un joven clase de derecho penal. Les agradezco mucho y voy a hacer muy amables. Muchísimas gracias, muy amables a todos, bienvenidos. Y pues bueno, vamos a dar inicio con este conversatorio y vamos a iniciar con la maestra Miriam Elizabeth Sánchez Luis. Ella es egresada de la licenciatura en Derecho y Juicios Orales por la Escuela Jurídica y Forense del Sureste, egresada de la maestría en Derecho Penal Adversarial por la Facultad Judicial de Derecho Tributario, que ha tomado diversos cursos por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, entre muchos otros derechos humanos al servicio público. Ha tomado diplomados en amparo por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como cursos en temas de delitos y estudios en procesos penales acusatorios, impartida como la Facultad de Estudios Superiores de Iztacala, ha impartido clases a compañeros de maestros como Ángel Brito Salcedo,
y maestría principalmente en el estado de Querétaro. Coautora también junto a grandes ponentes de la materia penal y jueces en la Ciudad de México en otro libro que lleva por título también Medidas Cautelares. Es abogada postulante en la materia penal con amplios conocimientos y amplia trayectoria en litigio y en distintos estados como son Chihuahua, Morelos y Guanajuato. Le damos una cordial bienvenida y le cedemos la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Primero, una disculpa por el tema del cubrebocas para los sistemas de salud. Y por respeto a la salud de todos, pues no me lo voy a cuidar. También muchas gracias a la maestra Ivette por invitarnos a este evento. Es una honor pues principalmente presentando hablando sobre el tema de las medidas cautelares. Como ya lo han referido, pues efectivamente participé junto a grandes autores en este libro justamente de medidas cautelares, que hasta hoy pues ha sido muy bien recibido por quienes lo han leído. Y pues bueno, básicamente en este tema de medidas cautelares, nosotros participé junto con el maestro Ángel de Santero en un capítulo. Nosotros hablamos sobre el tema digamos, de manera general. Y pues bueno, a saber que el tema de las medidas cautelares, pues se impone sobre, bueno, para tres finalidades. Lo primero es garantizar la víctima del testigo, de los testigos o testigos de la víctima dentro del proceso. Segundo, evitar el tema de la sustracción del imputado. Y tercero, pues evitar que se pueda obstaculizar el mismo. Nosotros hablamos sobre perdón, no puedo hablar tanto por lo mismo de las voz. Pero bueno, retomando el tema. Sobre estas tres finalidades, nosotros hablamos de que se deben de imponer de una manera justificada. Estas medidas se deben de imponer, deben de ser pertinentes, necesarias e idóneas. Debemos de tener claro que estas se dividen en dos, son reales y personales. Nos establece que pues el tema de las que son reales son aquellas que pueden afectar, no sé, nuestro patrimonio, nuestros bienes, como lo maneja el catálogo del artículo 155, en donde viene, en su caso, la cancelación de cuentas, que también se ha establecido que de alguna manera también son, pues, podría ser personal, porque de alguna manera, pues, también atenta contra el patrimonio de una persona, ¿no? Pero bueno, dentro de las personales, pues tenemos el tema de la más lesiva, que es la prisión preventiva, que actualmente, pues bueno, la tenemos ya de corte oficioso o justificado, oficioso a raíz de la reforma, pues de 31 de diciembre, y obviamente este tema no está dentro de, porque nuestro libro de participación fue previo a esta reforma que hubo, sin embargo, en ese momento pues existía, ya hasta ahorita cuando se impone el tema de la prisión preventiva oficiosa, pues tenemos lo del tema del amparo, en donde cuando digamos que se impone de oficio sin que haya un debate previo, en su mayoría es concedido por el juzgado de distrito, pues una suspensión provisional, en donde se tiene que establecer que se debe llevar a cabo pues un debate entre las partes para establecer que esta medida pues sea proporcional, pertinente y idónea y no solamente de oficio. Si bien en la actualidad cuando nos encontramos ante uno de estos delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, el juez de control no lleva este debate, pues tenemos lo que es el tema del amparo. Allí es donde ahora actualmente pues estamos llevando este debate una vez que sea la audiencia inicial, se haya formulado la imputación y ya sea que el imputado haya decidido que se resuelva la situación jurídica en cuanto a la vinculación al proceso dentro de algunos plazos o en su caso en ese mismo momento es donde son los momentos para decidir si se impone o no una medida cautelar. También ha habido temas en donde a veces esta medida cautelar no cumple las finalidades, es decir, no se justifica. Recordemos que quien
petición al tema de la medida cautelar, pues tiene que ser forzosamente el Ministerio Público. Cuando uno comparece como defensa, pues no podemos imponer esa carga procesal a nuestro representado. Es decir, yo no voy a ir con el juez y le voy a decir que se le imponga una medida cautelar, pues a mi cliente, ¿no? Porque de alguna manera sería imponer carga procesal que usted no tiene y que uno como defensa pues no deberíamos imponer, sino por el contrario, defender sus derechos e intereses, y así también el tema del derecho humano a la libertad, porque, por ejemplo, también si bien el Ministerio Público a lo mejor no peticiona el tema de la prisión preventiva en su caso justificado, pero puede solicitar a lo mejor la firma periódica porque considera que existe un peligro de fuga por el imputado, pues nosotros no vamos a solicitar que se ponga una diversa, sino más bien argumentar porque esa medida cautelar no está siendo pertinente ni idónea, porque es la finalidad que uno tiene y la obligación que uno tiene como defensa. Entonces, bueno, retomando y haciendo un poquito de mención del libro, pues es muy amplio. Tenemos todos esos temas y pues bueno, por mi parte sería todo. Muchas gracias. Muy interesante todo lo que tiene que ver con este libro y las medidas cautelares. Pues bueno, enseguida recibimos al maestro Alejandro Miguel Salinas, un reconocido gigante, doctor y docente especializado en es una figura en el ámbito legal y académico en México. Él tiene la especialidad en Derecho y Derecho Penal, siendo conocido por su constante presencia y experiencia práctica en audiencias judiciales. En materia docente en el Instituto Nacional de Desarrollo Jurídico, INDEP, imparte cursos y talleres sobre el proceso penal, acusatorio y técnicas de investigación. Ha tenido diversas participaciones, publicaciones y colaboraciones, autor en obras relacionadas con temas legales y ha colaborado en la casa editorial Anadia Editores. También es autor del portal jurídico Noticias y Ministerio Portal, conferencista y tallerista. Y bueno, diferentes apariciones en diversos medios, podcast, YouTube, Spotify y su enfoque. Combina la teoría y la práctica utilizando ejemplos y videoproyecciones en audiencias reales. Le agradecemos mucho su presencia y le damos el micrófono para el uso de la palabra. Adelante, doctor. Hola, buenas tardes. Muchas gracias primeramente por la invitación que nos hacen a este foro para poder platicar un tema muy interesante que es el de medidas cautelares. También quiero dar las gracias a señora Naya, precisamente por la oportunidad que nos ha brindado, tanto a mí como a los diversos autores, para poder escribir. Está pendiente otra publicación también, pero muy particularmente esta de la que vamos a hablar. También a la doctora le agradezco y a todas las personas que intervienen para poder intervenir precisamente en esta presentación. No es, en verdad lo digo, no es porque yo haya participado como coautor de este libro, sino es que les digo que es una de las mejores obras y que se puede materializar en la práctica. Yo soy abogado postulante en materia penal de tiempo completo. Solamente comparto mi profesión con la docencia. Bueno, también soy perito, pero comparto solamente mi profesión con la docencia. Y en esta parte quiero hablar precisamente de lo que vimos en las audiencias día a día y cómo nos sirve el material que nosotros podemos encontrar en el libro para poder desarrollar precisamente una audiencia y obtener la libertad de una persona. ¿Por qué motivo señalo yo todo esto? Bueno, porque los autores que componen este libro son magistrados, son jueces, ministerios públicos, son litigantes en su mayoría y todos están en la práctica. Todo lo que ustedes van a ver en el libro les va a servir probablemente cuando nos enfrentemos a una audiencia de esta naturaleza. Ponía especial atención a lo que comentaba la maestra que primeramente hizo uso de la voz y concuerdo precisamente con lo que señala, ¿no? Debemos primeramente identificar nosotros cuáles son los fines de las medidas cautelares, que concretamente son tres, atendiendo a lo que dispone el artículo 153 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Esto nos va a llevar directamente al 168, 169 y 170. Pero hay una expresión muy interesante que no debemos dejar de lado. El que tiene la obligación en su momento de justificar la medida cautelar es el Ministerio Público. Una expresión similar a la carga de la prueba que menciona el artículo 20, apartado a fracción quinta de la Constitución. Muchas ocasiones, y muchos jueces lo han dicho, hay ocasiones en que el Ministerio Público no comprueba su acusación, y aun cuando el defensor no haga nada, obtienen libertad, porque la carga le corresponde al Ministerio Público. Ahora, esa misma carga le corresponde en el tema de medida cautelar, y no lo digo yo concretamente, lo dice primeramente el artículo 156 del Nacional, y muy particularmente
una sentencia de la Corte Interamericana, que es Daniel García Rodríguez contra México, que también hemos tenido la oportunidad de poder dialogar con él, y directamente hemos platicado con él acerca de este asunto, en donde lamentablemente el Estado mexicano ha sido condenado. Pero ¿qué es lo que se retoma de esta sentencia? Se establece que para que se pueda imponer, tiene que establecerse el test de proporcionalidad, esta herramienta metodológica que señala cómo tiene que ser impuesta la medida cautelar y cómo debe de fundamentar el Ministerio Público. Tiene que señalar por qué motivo es útil, por qué motivo es proporcional, necesaria y útil, al tenor del artículo 155. Hay ocasiones en que el Ministerio Público argumenta a la mitad o menos de la mitad de este test de proporcionalidad. ¿Y qué trae como consecuencia? Que no se imponga ninguna medida cautelar. Nos hemos encontrado incluso en temas de materia de delincuencia organizada, en materia federal, y escuchamos al Ministerio Público y tal vez llega muy benévolo. No os voy a pedir firmas y una garantía económica, pensando que uno no va a debatir nada. Y lo escuchamos. ¿Qué propone el Ministerio Público? Es más, desde antes de que empiece la audiencia le pregunto, ¿y qué es lo que propone? Van a hacer firmas y garantía económica. Y piensa que uno ya va a quedar conforme con esa circunstancia. Aparentemente sí, ¿no? Pero lo escuchamos y no funda ni motiva su determinación. Uso de la voz del defensor. Señoría, solicito que no imponga ninguna medida cautelar, porque el Ministerio Público no se hizo cargo del test de proporcionalidad, atendiendo el artículo 156, 155, en relación directa con la sentencia de la Corte Interamericana que ya les comenté. ¿Qué dice? Pues efectivamente no fue un motivo, no hay ninguna medida cautelar. Yo le pregunto a los clientes, ¿no? Y en el foro académico, imagínate que tú eres la persona que va a ser sometida a una medida cautelar. ¿Tú qué preferirías? ¿Ir a firmar o no ir a firmar y estar en tu casa? No, pues se puede seguir a firmar, ¿no? Pues hay veces que cuando es la firma sí y semanalmente. Yo, si veo que no justifica el Ministerio Público, así lo señalamos. Ahora, viene otra situación también importante, una indebida interpretación del artículo 19 de la Constitución, que el 31 de diciembre del 2024, lamentablemente, se modifica este numeral. ¿Y qué es lo que ocurre cuando no tiene que justificar el Ministerio Público y es un delito de prisión preventiva oficiosa? Pues simplemente pide, ¿sabes qué? Solicito que se imponga la prisión preventiva oficiosa. Eso implica que no tenga la obligación el Ministerio Público de hablar de test de proporcionalidad y posiblemente pensarán, bueno, eso va a ser un poquito más fácil o más complicado de pedir el punto en el que lo veamos, ¿no? Bueno, hay una expresión muy interesante aquí. Hay un juzgador que me tocó más de una ocasión poder estar con él en las audiencias, el maestro Daniel Vanegas, y él me tocó directamente que hiciera una interpretación conforme de la Constitución y en una interpretación extensiva, bueno, una interpretación extensiva, que es lo que prohíbe la Constitución. Solo una vez en el artículo 19 y se señala que se prohíba la interpretación extensiva. Y aquí la pregunta, ¿cuántos tipos de interpretación existen? ¿Solamente uno? Existen más de 4. Incluso en el expediente varios, 2010, si no mal recuerdo, el caso de esta sentencia de la Corte Interamericana, Rosendo Rodríguez Pacheco, y también donde fue lamentablemente condenado el Estado mexicano, más allá de hablarnos en esa sentencia, o en ese expediente, acerca propiamente de la desaparición forzada de personas, también nos señalan los tipos de interpretación, y la interpretación que no está sancionada en la Constitución es la interpretación conforme. ¿Y qué es la interpretación conforme? Aplicar lo que más le beneficia a la persona que en su momento está sometido a un procedimiento penal. Y si en su momento existen 2 sentencias de la Corte Interamericana, la de García Rodríguez contra México, y muy particularmente Sorparte de pilotos contra México que establecen la inconvencionalidad de la prisión preventiva oficiosa y que tener que aplicar algo más benéfico en este caso, pues también puede ser aplicable y ni siquiera se ve necesario que se lo dejemos al juez y como lo decía la maestra. Porque es lo que ocurre y no está por nosotros, sino por cómo actúan los juzgadores. Dice, ¿sabe qué? Yo estoy inferido. Pues yo, fíjense lo que dijo una jueza de Querétaro, algo muy interesante. Dice, mire, y de hecho, promovemos amparo, nos vuelven a generar audiencia y hoy la persona está en libertad por el derecho de demostración. Pero cuando ella está resolviendo, dice, mire, yo como juzgadora, cuando acepté el cargo de juzgador, purenta en la Constitución protegerla y respetarla. Y cuando le impongo la prisión preventiva al señor, está en la Constitución y yo tengo que respetarla, no puedo ser incongruente. Dice, pero ahora que me ordena el juez federal aquí una tutela judicial anticipada, y lo que tengo que hacer es permitir ahora sí el debate para ver si le pueden dar la libertad. Pero eso yo considero de forma muy respetuosa que es una interpretación indebida, que un juez de primera instancia no puede hacer una interpretación conforme del artículo 19. Bueno, cuando esto no ocurre, y es para que pudiera dar el uso de la voz en mi compañero Andrés, tenemos que vernos en la necesidad de promover amparo indirecto. ¿En contra de qué? De la prisión preventiva oficiosa. Afortunadamente está la contradicción de criterios 40 del 23, si no me recuerdo 19 del 25, que señala completamente que te pueden conceder la suspensión con efectos restitutorios para que se permita el debate y no se aplique la prisión preventiva de propio 18. Ahora, eso no nos salva de no ir preparados a la audiencia. Es decir, primero ya, si ya me impusieron la prisión preventiva oficiosa y ya me dieron la oportunidad de debatirlo, yo tengo que ir preparado
y ese forma parte de los puntos que yo toco en el libro, para poder incorporar datos o medios de prueba para que podamos modificar la prisión preventiva justificada que en ese momento tiene que hacer el Ministerio Público y que le pueda dar resolución. ¿Cómo es ese trámite? Ya tenemos el amparo, nos lo conceden, se genera la audiencia y ahí el Ministerio Público tiene que justificar la necesidad de cautela, ahí sí, a través del test de proporcionalidad. Si vemos que no lo hace o medianamente lo hace, tenemos dos opciones. Una, verificar el test de proporcionalidad y ver en qué punto de los que mencioné no lo logra justificar. Si falta uno, le pueden dar libertad. Pero no sabemos cómo lo va a interpretar también el juzgador, porque volvemos a una situación interesante. Hay ocasiones en que quien hace el test de proporcionalidad cuando resuelve es el juzgado, algo desde luego que es incorrecto. Quien tiene que justificarlo a través de proporcionalidad es el Ministerio Público y no que el juez resuelva a través del test de proporcionalidad. Pero bueno, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? No solamente confiarnos en el argumento, sino llevar dato o medio de prueba para poderlo debatir. Y generalmente, que antes eran los cuchillos tramotina, la forma en cómo el Ministerio Público pedía la prisión preventiva oficiosa, hoy es el riesgo a la víctima, 170 del Código Nacional, en relación con el 153 que se mencionaba. ¿Por qué? Porque ahí se dice que si en su momento la víctima corre riesgo, le van a imponer la prisión preventiva. Pero aparte, el juzgador podrá tomar como base y valorar la información que obren los antecedentes de investigación. Pero se les olvida algo, porque generalmente cuando esto ocurre estamos en estado de indefensión. Llegamos a la primera audiencia, que esta comentamos la audiencia, ¿cómo llegamos a la primera audiencia? Y yo voy a pedir duplicidad de plazo constitucional, con el objetivo de incorporar información. Pero el tema del debate de la medida cautelar se lleva en la audiencia inicial, no en la prórroga. Y en la prórroga yo voy a incorporar información. Entonces, para que la puedan imponer de 460, solamente estará lo que el Ministerio Público está señalando. Y yo tendré una oportunidad, pero hasta la segunda, hasta la prórroga, pero en la primera no. Y si de acuerdo a 170 dice que no se puede tomar en cuenta y valorar los antecedentes del hecho, ¿qué va a tomar como base? El dictamen de psicología, la afectación que dice que tiene la víctima. Y bajo este rubro puede imponer prisión preventiva. Pero también están en un error, porque el artículo 170 habla de dos supuestos, no solamente de uno. Dice o, bueno, dice y es otro, y es un aspecto copulativo, no solamente es un argumento. Y cuando ha tocado debatir circunstancias de esta naturaleza, vamos preparados a la audiencia, incorporamos información como dato, como medio de prueba, y muy importante, casi por lo general el Ministerio Público se basa más a situaciones del hecho, de acuerdo a 170, que incorpora un dictamen de evaluación de riesgo, que eso lo habla el artículo 156. Uno como defensor puede ir preparado y llevar a cabo su dato o su medio de prueba para poderlo establecer. Es decir, si no hay una evaluación de riesgo y solamente hablan de manera aislada del 170, ¿cómo me logras justificar ese riesgo a la víctima? Y si uno como defensor tiene esa visión y lleva esta información, yo podría solicitar, no solamente con el argumento del test de proporcionalidad, sino también con el dato o el medio de prueba, que hay un riesgo bajo o neutro respecto a este riesgo a la víctima, y por ende va a ser complicado que se tome en consideración. Aparte de las 3 de la Corte Interamericana J contra Perú, donde se establece que solamente hay dos tipos de riesgo, ahí no hablan de riesgo a la víctima. Ya si en algún momento el debate que vamos a llevar a cabo nosotros tenga que ver con riesgo a la víctima, pudiéramos utilizar otras 3 de la Corte Interamericana. Pero esta de J contra Perú me parece que nos sirve fundamentalmente para poderlo debatir bajo esas circunstancias. Y pues bueno, esta es mi primera intervención. Doy el uso de la voz al siguiente ponente. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor. Y pues bueno, vamos a darle el uso de la palabra al maestro Irving Antonio Ambriz Gaitán. Él es jurista mexicano especializado en Derecho Penal y Amparo, con una notable trayectoria tanto en el litigio como en el ámbito académico y editorial. Es licenciado en Derecho, egresado de la UNAM y tiene maestría también, ponente habitual en conferencias y eventos jurídicos como los organizados por Centro Universitario Tlacaelel y Sicaju. En el ámbito profesional se dedica al litigio y a la carrera judicial, iniciando su carrera como abogado postulante y posteriormente se desempeña como meritorio en la primera sala del Penal Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo. Especialista en amparo penal y su trabajo se centra en juicio de amparo, particularmente en el ámbito penal. Autor y editorialista. Es autor del libro El principio de definitividad en el proceso constitucional de amparo en materia penal. Pues bueno, le damos la cordial bienvenida y le cedemos el uso de la palabra. Gracias. Bueno, antes que nada, agradecer obviamente a la doctora Ivette por siempre caracterizarse por organizar este tipo de eventos. De igual manera, un agradecimiento a la Asociación Civil Vivimos Sin Violencia México Asociación Civil, a la Universidad Innova, y evidentemente también al Consorcio Internacional de Abogados, que insisto, siempre se ha caracterizado por abrir este tipo de foros. Yo recuerdo que hace ya muchos años, cuando se iniciaba el sistema procesal penal acusatorio,
La doctora aquí presente era una de las famosas que organizaba eventos para que todos los abogados nos capacitáramos, dado que así como Sísifo que fue condenado a subir eternamente la piedra, así somos las y los abogados condenados a construirnos a nosotros mismos a cada instante. Evidentemente también agradecerle a mi querido amigo José Luis Anaya Moreno, dado que gracias a su casa editorial se ha convertido en un plus de entender el derecho procesal de amparo, el derecho procesal penal y otras ramas del derecho a través de obras que se caracterizan porque son escritas por autores que conocen el sistema y que tienen horas audiencia. Sin soslayar evidentemente a mis dos queridos amigos y compañeros colegas, tanto a mi estimada maestra Miriam Elizabeth Sánchez Luis, así como al doctor Alejandro Miguel Sánchez Salinas, que además de que nos une evidentemente un lazo fraternal y académico, hemos tenido el gusto de compartir algunos asuntos y de poner a la práctica esta obra jurídica que tiene como propósito fundamental una frase que recuerdo mucho del maestro Gerardo Hurtado Montiel. El maestro Hurtado nos decía en sus clases de amparo que el litigio es pelea, litigio es conflicto, litigio es controversia y solamente gana el mejor capacitado. Yo recuerdo mucho esa frase del maestro Hurtado. La gran mayoría de los que me conocen saben que yo soy egresado de la Facultad de Estudios Superiores de Aragón y siempre que tengo oportunidad de hablar de la facultad y de lo que nos ha dado mucho la universidad, considero que medidas cautelares, fundamentos procesales, doctrinales, jurisprudenciales y tratados internacionales es el reflejo de un conjunto de artículos que lleva el gusto de prologar y que también indudablemente tenemos la participación de Aldo Jorge Roberto Cárdenas Saquiano, quien a pesar de que actualmente ya no nos acompaña en vida, es un reflejo del compromiso también de nuestro querido amigo Aldo, del que tuve el gusto de conocerlo, en su momento creo que se llevaban asuntos juntos y partieron con muchos procedimientos, y creo yo, bajo el artículo, que medidas cautelares hasta continuación de artículos no solamente refleja un compromiso profesional y no solamente refleja un compromiso de unidad universitaria para la línea editorial de Anaya Editores, sino que es justamente un clásico joven, en donde desde los estudiosos del derecho, los que van empezando a estudiar la carrera, lo primero que deben de entender cuando escuchamos la palabra derecho procesal penal es que debemos de entender la columna vertebral de las medidas cautelares, toda vez de que a consecuencia de la reforma constitucional del 18 de junio de 2008 hubo un cambio tan drástico en el sistema de justicia penal, en donde afortunadamente aparecieron o se decantaron figuras procesales tan importantes como son las medidas cautelares. Ya en su momento la maestra Miriam y el doctor Alejandro han hecho una exposición puntual de cómo funcionan las medidas cautelares a través de la aplicación de un conjunto de reglas y de principios que no solamente están reguladas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sino que también las vamos a encontrar en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Y atendiendo justamente a la interpretación conforme y pro persona, sumado a las obligaciones constitucionales que tienen todas las autoridades en el ámbito de sus competencias y que la vamos a encontrar reflejada en el artículo primero, párrafo tercero, que establece palabras más, palabras menos, de que todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de promover, respetar, proteger y sobre todo garantizar los derechos humanos a través de algo que la antigua Corte nos dijo que se llamaban los criterios de optimización interpretativa en materia de derechos humanos. ¿A qué viene este comentario? Sumado a lo que ya comentó la maestra Miriam y evidentemente el doctor Alejandro, a que las medidas cautelares no se aplican a la literalidad de la ley. Si bien es cierto, el párrafo cuarto del artículo 14 constitucional dispone que las autoridades cuando imponen alguna regla o resuelven un conflicto o resuelven una petición entre las partes, entiéndase fiscalía, asesoría jurídica y defensa, los órganos jurisdiccionales no tienen que aplicar la letra de la ley. Si el 155 en el último párrafo dispone que puede imponerse la prisión preventiva, debemos de advertir que bajo una metodología histórico-progresiva
y bajo estos postulados de interpretación conforme y pro persona, en México debería seguir existiendo la regla de interpretar más allá de lo que quiso dar a entender el legislador, dado que aplicando la teoría de la argumentación jurídica, las interpretaciones extensivas que lamentablemente nos impuso el legislador de que no son aplicables, eso no quiere decir que al momento de que un abogado solicite la imposición de una medida cautelar diversa, la más agraviada de todas, que es la prisión preventiva, debe de aplicarse este control difuso de constitucionalidad, partiendo de lo que alguna vez nos dijo el ex juez de distrito José Díaz de León Cruz, bajo un parámetro de control de regularidad constitucional. Pese a que le pese y con independencia a las reformas que hemos tenido últimamente por parte del gobierno que tiene el poder del Estado, eso no quiere decir que los abogados postulantes pues tengamos que acogernos a la literalidad de la ley, sino que es una obligación de los operadores jurídicos, de los verdaderos operadores jurídicos, que son las y los abogados postulantes que seguramente en este momento y en este minuto están debatiendo una medida cautelar bajo la experticia de mi amigo Alejandro y bajo los conocimientos prácticos de la maestra Miriam, de que para que podamos seguir defendiendo nuestro Estado democrático de derecho, es indispensable leer a los autores, pero no los autores clásicos a los que mi amigo Alejandro y su servidor leímos en la facultad, sino leer a la nueva sangre de los juristas mexicanos, que afortunadamente, y gracias, insisto, y sin pretensiones de reverenciarlo, ni mucho menos, gracias a la línea editorial de Anaya Editores, se ha dado la posibilidad de que tanto jueces, magistrados, abogados postulantes, investigadores, que me voy a permitir leer, dado que evidentemente el motivo de esta reunión no solamente es advertir los conocimientos que tienen mis compañeros que me antecedieron en el uso de la palabra, sino que la gente que esté interesada advierta que va a encontrar opiniones como la del doctor Manuel Valadez Díaz, que si no me traiciona es presidente de un tribunal estatal actualmente, de mi querida amiga y también compañero, la doctora Diana Garduño Santiago y el maestro Abraham Montoya Velasco, que hacen un análisis sumamente exquisito sobre estos precedentes de García Rodríguez contra México, de estos precedentes relativos a John Paxton Tecpile contra México y una infinidad de parámetros convencionales que lamentablemente el poder del Estado los está dejando en las bibliotecas para que se empolven. Pero somos insisto, las y los abogados postulantes quienes a través de estas obras podemos advertir la opinión de dos jueces de control del Estado de México, quienes a través de un ejercicio verdaderamente académico y profesional nos dan las armas para cumplir aquella frase del maestro Hurtado: litigio es pelea, es conflicto, es competencia. Y afortunado, lamentablemente, solamente se gana cuando se es mejor capacitado. Y esto sin soslayar la justicia restaurativa, que también tiene sus objetivos, pero también tiene sus reglas del juego. También tenemos la participación de otra gran compañera, también egresada de la máxima casa de estudios, la maestra Nancy Villafán Pérez, quien ella escribe sobre el análisis de las medidas cautelares, pero desde la visión de la asesoría jurídica. Estamos acostumbrados a que el asesor jurídico pues siempre se adhiere a lo que solicita el Ministerio Público. Y pareciera ser que el asesor jurídico hace algunos años era la dama de compañía del Ministerio Público, les digo con todo respeto y para efectos meramente didácticos. Pero la maestra Nancy Villafán hace una crítica sumamente interesante y parafraseándola, ya ustedes leerán la obra, pareciera ser que cuando hablamos del derecho penal siempre hablamos del imputado. Pareciera ser que cuando hablamos del amparo penal siempre hablamos de los derechos que tiene la persona investigada, el imputado, el acusado, el sentenciado o la persona privada de su libertad. Pero hablar de derecho penal en el siglo XXI, y no me dejarán mentir las personas que me antecedieron en el uso de la palabra, que son más expertos que el de la voz, que hablar de derecho penal también es hablar de víctimas. Hablar de derecho penal en el México del siglo XXI también es hablar necesariamente de la victimología, de la victimodogmática, y cómo el espíritu del legislador neoliberal en la reforma constitucional del 18 de junio de 2008 asentó un conjunto o un catálogo de reconocimiento de derechos humanos en pro de las personas víctimas que lamentablemente del sistema tradicional estaban porfiriato, que fue
el monopolio del ejercicio de la acción penal. Entonces, la maestra Nancy Villafana hace un análisis sumamente exquisito sobre analizar, pero verla desde la perspectiva de la víctima, atendiendo, insisto, a la formación de mi querida amiga. No se diga la participación de la maestra Miriam Elizabeth Sánchez Luis y de mi querido hermano Ángel Brito Salcedo, en donde de manera muy peculiar ellos, así como Alejandro en su momento lo hace, nos dan inclusive tips para poder establecer un debate conforme a derecho y bajo los parámetros legales, constitucionales y mejor aún convencionales, para poder solicitar la modificación, la revocación y mejor aún el cese de la prisión preventiva oficiosa bajo los parámetros constitucionales, con o sin reforma. También tenemos la participación de la doctora Esperanza Soto Alonso, de la maestra Griselda Elizabeth Castellanos, no se diga del doctor Alejandro Miguel Sánchez Salinas, quien además de ser, insisto, compañero de butaca hace algunos años, es un referente en materia de medidas cautelares, a grado tal de que siempre en sus audiencias, y me consta porque hemos sido hasta contrarios, siempre carga su libro de medidas cautelares, así como en su momento el doctor don Epigmenio Mendieta Valdés cargaba sus audiencias y demás, sus libros editados por Anaya. Entonces, una cualidad que tiene el doctor Alejandro, y he de reconocer que es mi amigo y por eso siempre voy a hablar bien de él, es que él defiende el libro de Anaya Editores, en donde a través de su sentir y a través de ese sentimiento de identidad con Editorial Anaya, abre su libro, debatimos medidas cautelares y esperamos a que resuelva el órgano jurisdiccional, dado que así es como debemos de ser los abogados. Hablar con fundamento, con motivación y evidentemente siempre con un referente bibliográfico que, a pesar de que pueda ser catalogado como una simple obra jurídica como muchas las hay, yo insisto que este es un clásico joven, ¿no? No se diga también la participación del maestro Pablo Gómez Mont, quien de igual manera hace un análisis sumamente interesante, un tanto epistemológico, sobre entender que las medidas cautelares van dirigidas a la persona. ¿Qué es la persona? ¿Cómo funciona la persona? ¿Y cuál es la justificación racional de estas medidas cautelares? También tenemos la participación del licenciado Gilberto Domínguez Toto y de mi tocayo, el licenciado Irving Arellano Regino, quien a través de un análisis crítico hace una crítica constructiva respecto a la infinidad de resoluciones judiciales que lamentablemente dejan mucho que desear. Si ustedes leyeran medidas cautelares, si ustedes leyeran un poco las obras de la doctora Marisela Cifuentes, se podrán dar cuenta que el estado del arte para entender el derecho procesal penal en el México de hoy lo tenemos en Editorial Anaya, en donde afortunadamente, ahora que salga la obra de mi querido amigo Alejandro y la segunda edición de Miriam y de Ángel Brito, podemos hacer una enciclopedia así como los franceses lo hicieron en el siglo XVIII. Yo alguna vez estudié en la Facultad de Filosofía y Letras, y perdón que me salga un poco de contexto, y yo recuerdo mucho que mi maestro de teoría política, hijo putativo, por cierto, de Bolívar Echeverría, él decía que los franceses, al darse cuenta que el conocimiento era infinito, tomaron la decisión de positivizar el conocimiento a través de áreas del conocimiento. Los compañeros que están conectados en vía Zoom, vía remota, y las personas que distinguidamente nos acompañan de manera presencial, saben que cuando estudiamos la primaria, la secundaria, llegó un momento que nos clasificaban en las áreas sociales, en las áreas de físico-matemático, en las áreas de artes y cultura. Y eso es culpa de los franceses, dado que los franceses crearon una política pública que se llamó el enciclopedismo francés, en donde, bajo la línea argumentativa de mi maestro Isaac García Venegas, bajo una postura un tanto roja, porque así es nuestra universidad, así es la Facultad de Filosofía, o por lo menos así era cuando yo estudié ahí, él decía que los franceses positivizaron el conocimiento y nos dijeron qué debíamos de saber, a grado tal de que las generaciones modernas han llegado a asegurar que estamos en un proceso de adoctrinamiento. Partiendo de esa lógica racional, Editorial Anaya, recordando esta faceta histórica de cómo el enciclopedismo francés sirvió para concentrar el conocimiento, y dado que el conocimiento es poder, Editorial Anaya representa un mecanismo de poder en donde afortunadamente su servidor y mis compañeros que me antecedieron en el uso de la palabra, hemos tenido la oportunidad de expresar nuestras ideas. En esta ocasión, Alejandro y Miriam exponen de una manera puntual
qué es lo que ellos entienden por medidas cautelares y dan tips para que en audiencia podamos abrir el libro. Y yo creo que hasta los jueces, cuando se dan cuenta que traemos a medidas cautelares de Anaya, recuerdan cuando traíamos también portando otras obras jurídicas, igual bajo el sello de mi querido amigo Anaya. Entonces, yo tuve el privilegio de prologar el libro, yo tuve el privilegio de leer las obras y los artículos científicos de mis compañeros, y atendiendo a las transformaciones políticas que estamos viviendo, es indiscutible y es necesario, mi querido amigo Anaya, de que el siguiente año pues salga una segunda, una tercera, una cuarta, una quinta edición también para darle batalla a la doctora Maricela Cifuentes, quienes ya tiene muchas obras publicadas en Editorial Anaya, pero pues ella ya tiene muchas ediciones o reimpresiones. Entonces, yo los exhorto y los invito a que lean la obra jurídica. Regularmente, siempre cuando participo en este tipo de eventos, recuerdo mucho la frase de un jurista mexicano que también fue indígena y también fue miembro de la Suprema Corte de Justicia. Y no estoy hablando de Benito Juárez, a pesar de que yo me considero en algún aspecto juarista por algún sentimiento fraternal que tengo, pero hubo otro jurista muy importante en la época de Juárez, que fue don Ignacio Manuel Altamirano. Ignacio Manuel Altamirano alguna vez dijo lo siguiente: un orador sin instrucción jurídica podrá brillar en los tranquilos debates de una discusión académica, en cuyo estrepitoso estallido y deslumbrante matiz se extinguirá en el aire sin herir a nadie. Pero estas palabras, amigas y amigos todos, jamás podrán brillar en palabras solemnes. Jamás se levantarán como Marco Tulio Cicerón o como Marco Fabio Quintiliano en medio de una plaza pública. Jamás harán todo eso porque les faltará la base indispensable de vuestro raciocinio, el conocimiento del derecho en todos sus aspectos y en todas sus consecuencias. Partiendo de esta premisa histórica y de una frase que la van a encontrar en los anales y en las cartas de correspondencia de Altamirano, es una frase del siglo XIX. Mi amigo Alejandro hace un momento nos demostró que para poder entender este sistema es requisito sine qua non capacitarnos constantemente, y cada vez que ellos escriben les están capacitando constantemente. Entonces yo los invito a que lean la obra. Agradezco infinitamente el espacio que me dan las autoridades estatales de esta Casa de Cultura, sobre todo porque permiten esta publicación de este tipo de artículos que, insisto, son críticos, están sustentados en un pensamiento crítico, respetuoso, institucional, pero recordemos que la crítica jurídica es lo que hace que el Estado de Derecho siga existiendo en nuestro país. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Excelente ponencia. Doctora, ¿quieres dirigir algunas palabras? Pues más que palabras, yo creo que ya dijeron todo, pero sí es súper importante que los abogados postulantes sepamos y conozcamos de estos tips en estas medidas cautelares, porque como bien cierto, no nada más son todas las diligencias que se llevan a cabo, incluso para una revisión de medida cautelar, sino la importancia de cómo llevar a cabo esa audiencia, porque muchas veces dices, bueno, este es de proporcionalidad, pero está también el solicitar trabajo social, el solicitar la intervención psicológica, el solicitar, como anteriormente en la averiguación previa se manejaba lo que eran las cartas de buena conducta, ver también, porque a veces están equivocados los abogados postulantes, de qué manera van a ofertar esas cartas de buena conducta y hasta dónde les van a poder apoyar esas cartas de buena conducta al solicitar una revisión de medida cautelar, porque también es bien dicho, como referían hace un momento por la maestra Miriam, es súper importante solicitar una audiencia para revisión de medida cautelar cuando te fijaron una prisión preventiva justificada o oficiosa. Es muy complicado cuando a veces hasta el mismo juez, en base a todo lo que dijeron las partes, refieren ya por el hecho de que comenten que la víctima fue intimidada, amenazada o se siente en peligro por los familiares del acusado, ya con eso muchas veces los jueces toman la determinación de que sí, se justifica y te otorgan una medida cautelar justificada. Y hay gente que lleva hasta un año solicitando revisión de medida cautelar sin poder, de alguna manera, liberar esa situación de decir, no, espérame,
Hay una situación que cuando nosotros, por ejemplo, interpusimos un amparo y en el amparo nos resuelven los magistrados. Una cuestión es, efectivamente, si pueden existir violencias, riesgos a la víctima, etcétera. Sí, pero no quiere decir que por eso, por las acciones de los familiares del acusado, quiere decir que yo también, o sea, voy a tener esa prisión preventiva justificada. Hay muchas causas en estas medidas cautelares que es sumamente importante analizar cada uno de esos puntos que estamos viendo en este libro, esos tips que nos están dando ahorita, esos tratados internacionales, pero también entendamos que es la lógica que se va a manejar en la audiencia y todos los criterios y puntos de vista que tenemos de los jueces. Sería mi participación y ojalá pudiera contestar eso. Adelante. Perdón, yo sí tengo una pregunta y eso va para mí. Yo no soy penalista, yo soy más administrativa. Yo veo una medida cautelar que viene siendo de ellos, ¿no? Los de clausura. En redes el día de hoy amanecimos con un video de una juez que está multando a una abogada postulante por haberse quejado. Yo quiero incursionar en la materia penal porque pues si hay un quebrantamiento de sellos, me voy a la vía penal, que es un delito. ¿Cómo podemos debatir lo que actualmente está sucediendo? Porque si una juez que no tenga la expertise suficiente para poder llevar a cabo una audiencia te termine multando porque no le parece que te quejes, ¿cómo podremos, o sea, ustedes que son más expertos que los que estamos aquí, ¿cómo podemos debatir eso que está pasando aquí? Porque te ves en la... Parece frustrante, ¿no? Muy frustrante. O sea, yo quiero escuchar la versión de ustedes, porque ustedes son autores de ese libro. Escucho y escucho. A mí me ha sucedido, ¿eh? Me sucedió a tal grado que mandaron a arrestar a un compañero mío. El arresto era para las dos personas, para mí y para él. Luego lo arrestan a él, promuevo amparo, en términos del artículo 15 de la ley de amparo de forma electrónica, tengo suspensión y van a poner al algoritmo y lo sacan. Y para mí suspensión. Pero en el amparo que promuevo, yo le digo que doy vista al Ministerio Público de la Federación para que para que puedan investigar al juzgador. ¿Por qué? Porque su actuar que está llevando a cabo es en contra de la ley. Para eso hay que conocer los matices. ¿Qué es lo que establece? Esa audiencia a la que nos citaron a nosotros y que no comparecimos es una audiencia de explicación de sentencia. Hay un artículo en el Código Nacional, si no me recuerdo el 401, que dice que se puede dispensar de la lectura. Si tú no vas a la audiencia, se dispensa. Es decir, es una obligación que vayas. Y fíjense lo grave de esto. No vamos a la audiencia y nos manda a arrestar cuando la ley 401 te faculta para poderlo hacer. En el amparo que digo, doy vista al Ministerio Público porque el juez está actuando de forma arbitraria. Porque 401 establece que yo sí quiero no me presento. Y cuando tiene conocimiento el juez, cuando rinde su informe justificado, no dice que quede sin materia. Ese es un supuesto. El otro similar a lo que señalan. No acudo a una audiencia y en la audiencia a la que voy porque no justifiqué, me dice la jueza, le impongo una medida de apremio consistente en una multa de no sé cuántos salarios mínimos. Como no permite el debate entre las partes, el 405 del Nacional dice que puedes interponer recurso de revocación. Cuando no hay debate, porque cuando hay debate y quieres el recurso de revocación, pues incluso te pueden aplicar a ti un artículo que es el 121 para que te salgan de la audiencia porque desconoces del sistema. ¿No? Interpongo recurso de revocación y posteriormente yo me voy al amparo indirecto. ¿Qué es lo que argumenté ahí? Aparte del abuso de autoridad, que el juez lo está fundando y motivando por qué motivo me impone 40 salarios mínimos. Él tiene una obligación de acuerdo al 16 de la Constitución, fundar y motivar, y nada más que me diga, a ver, porque usted no vino a la audiencia, abogado, 20 es el salario mínimo. Y yo le digo en el amparo, ¿y por qué no me impuso 10 o 5 o 15? ¿Qué fue lo que motivó a que me pusiera 20? Eso implica que no está fundada y motivada su resolución, y el amparo se lo tiré. Y aparte pedí que se diera vista superior, ¿eh? Incluso también he metido yo quejas. Otra situación para dar luz a la voz a mi compañero. El artículo 69, párrafo segundo del Código Nacional establece la posibilidad de que pidas aclaraciones en las audiencias respecto de las resoluciones. Pregúntenme cuántos abogados lo hacen. Y eso yo se lo puedo comentar porque yo luego nos llega trabajo a la oficina de asuntos de otros abogados donde no hicieron algo incluso para defenderse a sí mismos. Y yo digo, ¿cómo van a defender a otros si no se defienden a sí mismos? Exacto. Y el 69, párrafo segundo te da la facultad de pedirle aclaración al juzgador. Y ahí lo pones en jaque a él. Porque aquí yo le podría decir, oiga, ¿me puede dar el fundamento propiamente para que usted me ponga una sanción de esta naturaleza? Que me funde y me motive en la audiencia porque el sistema lo establece. Y si no lo hace, se va a ver ya la resolución que puedan emitir.
Yo lo que hago es eso, y no solamente con los jueces, ¿eh? Me ha tocado con el Ministerio Público. Pido actos de investigación, ya los tiene y no los desarrolla, no los lleva a cabo porque sabe que eso me va a beneficiar a mí. Hay un artículo en el Código Penal de la Ciudad de México. Nominado y amparo indirecto. No, ese es cuando hace omisiones a la investigación. El 258 lo establece. No, en este caso, aparte del 258 comete un delito. 293, si no me recuerdo, del Código Penal de la Ciudad de México dice que quien entorpezca de forma indebida la administración y procuración de justicia comete un delito. Yo lo denuncio. Y ahora pregúntenme cuando yo ejerzo y cuando saben que es el abogado que lo está haciendo, ¿qué hacen? Llevan su trabajo de forma natural como tienen que ser. ¿Por qué? No por dar dinero, porque saben que yo sí actúo conforme a derecho y conozco los mecanismos para poder sancionarlos. ¿Qué es lo que ocurre eventualmente en estas situaciones? De que muchas veces los abogados no se defienden a sí mismos y no hacen nada, como en el caso del abogado, ¿no? Hay que defenderse contra esos jueces. Yo siempre he dicho, ojalá le toque un juez del bienestar para pedir aclaración de su resolución y darle vía al Tribunal de Disciplina Judicial. Yo pensé que iba a ser yo el primero en ir a acudir a estas instancias, pero lamentablemente no me ha tocado una actuación de esa naturaleza. Pero si me llega a tocar, yo sí actúo conforme a derecho. Hay que aprender a defendernos nosotros también. Muchas gracias. Ok. Bueno, no es que seamos expertos, sino que nos ha ido tan mal muy seguido que tenemos que buscarle. Sí. Realmente, yo siempre, cuando he tenido la oportunidad de dar clases, yo me dedico más a la materia de amparo. Y yo siempre he creído que los que nos dedicamos al amparo debemos de tener la capacidad de perder en primera instancia, aguantar, soportar caras, soportar procesos, soportar arbitrariedades, porque todo eso suma para poder ejercer en un momento determinado la acción constitucional, dado que afortunado, lamentablemente, en México sigue prevaleciendo, así como la prisión preventiva, el principio de definitividad, donde pareciera ser que la justicia federal solamente es para aquellas personas que ya lo perdieron todo, pudiendo prever muchas situaciones. Entonces, no es que seamos expertos, de hecho, yo siempre he creído que cuando alguien se atreve a escribir una obra es porque a veces no retenemos tanta información y por eso se escriben obras jurídicas, para checarlas, porque para eso son los libros, ¿no? Entonces, agradecemos el adjetivo calificativo, abogada, pero recordemos que en el México en el que vivimos, nadie es experto. Alguna vez al magistrado Miguel Ángel Aguilar López le preguntaron quién era el mejor penalista o procesalista en México. Y el magistrado Miguel Ángel Aguilar, paz descanse, dijo, no ha nacido. Porque evidentemente, atendiendo a la transición política que estamos viviendo, pues el derecho cambia constantemente. Entonces, para aquel que diga que es un experto, pues posiblemente tiene un problema de personalidad, pero créanme que tanto mi amigo Alejandro como mi amiga Miriam, todos los días, así como nos puede ir bien, nos va mal. Y como nos va mal, debemos de entender que el sistema jurídico mexicano está regulado por algo que se llama medios impugnativos. Si una autoridad administrativa, si una autoridad judicial quebranta mis derechos o emite una determinación que es arbitraria y que no cumple con los parámetros constitucionales, fundamentación, motivación, sin soslayar aquella protesta constitucional que se desprende del artículo 128 de la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos, aquellos jueces con voto popular o de carrera judicial no cumplan la Constitución y la ley que de ella emanen, nosotros como operadores, como abogados verdaderamente postulantes, tenemos una infinidad de recursos. En materia penal, afortunadamente, tenemos el recurso innominado del 258, tenemos el recurso de queja, tenemos el recurso de apelación y el recurso de revocación, y una vez agotados o no agotados, dependiendo cuál sea la estrategia o la técnica que se utilice, dependiendo cuál sea el litigio, pues acudir al juicio de amparo, dado que lamentablemente en el México, insisto, que vivimos de hace 1 o 2 semanas, a mí también me acaban de multar, a mí también por tratar de defender los intereses de una persona, hay gente que está privada de su libertad por retención de particular, y las omisiones que estamos advirtiendo de los jueces del bienestar, como se les llama popularmente, es un reflejo y es una llamada de atención al foro de abogados, en donde los abogados, a través de las lecturas de estas obras y de la capacitación constante, pues debemos de impugnar determinaciones judiciales, dado que ese es nuestro trabajo.
Por eso, digo, será cuestión de checar el ejemplo que nos pone, de verificar constancia y constatar si en efecto esa autoridad que clausuró o que impuso alguna medida cautelar o provisional en el procedimiento de nulidad que usted refiere, pues recordemos que las medidas cautelares no son exclusivas de la materia penal. De hecho, los penalistas se influenciaron en la literatura del derecho civil y obviamente del derecho administrativo para entender que cuando un juez impone una medida cautelar, pues no solamente aplica el principio de proporcionalidad, de mínima intervención o el tema relativo a la interpretación conforme y pro persona, sino que también aparecen figuras análogas como la apariencia del buen derecho, el peligro en la demora y estas instituciones que surgen del derecho administrativo a grado tal de que actúa, como dijera el doctor Carlos Daza, también ya fallecido, el buen penalista alguna vez fue un buen civilista. Y el derecho se divide en ramas del conocimiento para que entendamos el derecho. Y no es que seamos todólogos, pero los abogados del siglo XXI debemos de tener la capacidad intelectual de entender temas penales, pero también civiles, pero también administrativos, familiares. Administrativos, laborales. Dado que el derecho, como bien lo decía el licenciado, el doctor Guerra Vicente Luis, el derecho es una forma de control social, cuya especificidad radica en ser coactiva y normativa a la vez. Y los abogados postulantes, pues por eso estamos de este lado. Tengo muchos amigos postulantes que no han querido participar en el proceso de elección de jueces, pues porque lamentablemente también está de por medio el tema de la independencia judicial. Pero bueno, respondiendo a la pregunta, existen medios impugnativos, tenemos que agotarlos, como dice mi colega Alejandro, en el sentido de que si nosotros no empezamos por nosotros mismos y nos defendemos, difícilmente vamos a poder defender al de al lado. Y por eso los abogados somos aguerridos, debemos de ser valientes, debemos de tener conocimiento, y tal vez no estemos obligados a fundar y motivar nuestras peticiones, pero regularmente las hacemos porque hay mucho juez que en la fecha que nos ocupa, y hay que decirlo en todas sus letras, los jueces tienen miedo. Y tienen miedo porque el voto popular sobrepasó y se confiaron y en vez de ponerse a estudiar, están haciendo campaña. Y el abogado postulante, siempre bajo la trinchera de la defensa y promoción de los derechos humanos, los abogados postulantes tal vez no hacemos campaña, sino que es nuestro trabajo el que refleja si somos buenos o malos, porque también depende, insisto, el caso en concreto, pero yo por eso les comentaba hace ratito en mi primera intervención, hay que capacitarnos. El objetivo de este tipo de reuniones no es venir a decirles que somos los mejores, sino decirles lo que nos ha costado trabajo y que a través de estas obras pueden ustedes ver experiencias de audiencias y algunos tips o algunas técnicas de litigación para poder persuadir y convencer a los nuevos jueces con carrera o sin carrera judicial, dado que la labor del abogado postulante y de la abogada postulante siempre es defender los intereses de las personas. Y qué mejor cuando se trata de la libertad de una persona o de la seguridad de una víctima. Entonces, afortunadamente, el Congreso no nos ha reformado los recursos, el amparo sigue vivo con sus deficiencias política-criminales, pero el amparo sigue vivo, solamente hay que saber cuáles son las nuevas reglas del juego y evidentemente confrontar a la autoridad, porque esa es la naturaleza de la humanidad. El principio de contradicción, el blanco y el negro, entonces hay que capacitarnos, porque creo yo, como lo dije hace un momento, la literatura jurídica contemporánea con Anaya Editores y las opiniones que tengamos los autores puede ser el reflejo para que el día de mañana los autores de otras generaciones vean que por lo menos no nos quedamos callados y qué mejor que a través de una obra escrita. Muchas gracias. Bravo, excelente, doctor. Nada más comentar, ya tienen activados los micrófonos. Si alguien en plataforma quiere hacer uso de la voz, pueden activar el micrófono, levantar la manita para que puedan llevarlo a cabo. Adelante. Algo bien importante que también tocó, maestro, es no dejarse intimidar, ¿no? Porque es complicado que a veces estás en la audiencia y llega un momento en que el juez, si no fundamentas o motivas, te intimidan al grado de decir, ¿estás seguro de lo que, esto es lo que va a decir? Ya te está intimidando, ¿no? Entonces, como bien lo dicen, sin temor a que pueda ser multado, a que nos saquen de las audiencias y pues ejercer nuestros derechos
tenemos una persona que puede estar fuera de la libertad y necesita de alguien como ustedes. En caso de que, bueno, en caso de que ustedes sufran una multa, tengo entendido que en la Constitución vienen ese tipo de multas, ¿no? Donde pueden meter alguna especie de recurso para que no puedan, bueno, eso lo vemos en materia administrativa, cuando son multas Excesivas. excesivas. Hay un parámetro que es el artículo 22 de la Constitución. Ajá. Hace un momento mi colega Alejandro, y perdón por no darle el uso de la palabra y luego agarrar el micrófono, pero toda multa, toda pena, toda sanción tiene que ser proporcional y equitativa, inclusive hasta la capacidad económica del sujeto que es multado, por así decirlo. Y aunque las multas o las penas estén blindadas de una justificación discrecional de los jueces, recordemos, y eso se ve mucho en recursos en amparo, la discrecionalidad no puede llegar a un grado de arbitrariedad. Entonces, toda multa impuesta de manera categórica tiene un mínimo y un máximo. Si el juez no justifica el mínimo y el máximo, pues hay una irregularidad legal e inclusive constitucional. O si una norma jurídica en general, en cualquier materia, impone una multa de manera impositiva, sin poner mínimos y máximos, la norma es inconstitucional. Aquí en China, Entonces, salvo hay una especie que... de recurso como para, ¿Sí? ¿sabes qué? Pues que multas, o sea, como por qué me estás multando si te estoy diciendo, te estoy hablando porque me multas. De hecho, dependiendo qué tipo de sanción sea, dicen los que saben que usted no tendría que agotar recurso y se puede ir al amparo directamente, porque es una excepción al principio de definitividad. Pero insisto, tendríamos que ver el caso en concreto, analizarlo, verificar el acto de autoridad para poder hacer una estrategia y poderlo hacer conforme a derecho. Tengo entendido que el amparo para eso se tiene que agotar el principio de definitividad. Sin embargo, para poder llegar a un amparo más rápido se tiene que sustentar la violación de derechos. Hay una excepción al principio de definitividad en materia administrativa que dice que si el acto de autoridad violenta directamente un precepto constitucional, puede no agotar la definitividad. Fracción 20 del 61 de la Ley de Amparo. Pero insisto, esto es un tema más administrativo. Obviamente, inclusive regresando a la obra, cuando una autoridad impone una medida cautelar, tiene que hacer un ejercicio de parámetro de control de regularidad constitucional y recordar que el 155 establece un catálogo de medidas cautelares y debe de imponer la que más satisfaga al proceso y debe de cumplir ciertos parámetros, entre cuales están la proporcionalidad, ¿sí? Lo explica muy bien Alejandro y Miriam. La proporcionalidad, la mínima intervención, y parafraseando a mi maestro Miguel Ontiveros Alonso, también el principio de fragmentariedad y el principio de, bueno, no me acuerdo del otro principio, se lo sabe más el doctor, y una infinidad de autores, en el sentido de que cuando hablamos de imposición de medidas cautelares o de determinaciones judiciales, se debe de cumplir con los parámetros del 22 constitucional, que habla justamente de la proporcionalidad al momento de imponer una sanción económica, penal, civil inclusive, y no se diga una multa administrativa. No sé si quieres comentar. Yo nada más comentar, siempre debe ser la menos lesiva, y otra situación, cuando bien lo dices, hay ocasiones en que no estás obligado a fundamentar, sin embargo, ni motivar, pero sin embargo, hay ocasiones que es necesario que lo tengas que hacer. El problema es que cuando lo haces, ya rebasas, y entonces el juez te dice que se le está dando clase. Entonces, es contradictorio, ¿no? Pero ahí ya hay una... Perdón. No se preocupe. Es que cuando respondí a la pregunta, hablé de la revocación. Tal vez no especifiqué los principios rectores del juicio de amparo, y uno muy importante es la definitividad. ¿Qué es lo que ha ocurrido en otros asuntos? De que se van al amparo y que le dicen, ¿qué creen? Y se lo desechamos porque no agotó el principio de definitividad. Hay lo que he escuchado muchas veces, dicen que son amparistas, algunos. No digo por mi compañero, que yo lo conozco y sé la capacidad que tiene, hemos sido compañeros de aula. El ser amparista implica que conozcas de las diversas materias. ¿Por qué? Por ejemplo, en materia penal, y no va a dejar mentir mi novia Jackie, que no le agradecí que me acompañara como siempre lo hace, te agradezco, amor. Ella es testigo, ¿qué? Ella es testigo fiel que me ha acompañado también a las audiencias, como está aquí en primera fila, y ha visto cómo es luego la comunicación que tenemos con los jueces. Ha tocado que luego el juez diga, a ver, abogado, pero fundamenteme lo que me está diciendo. Y le digo, se lo voy a fundamentar,
sin estar obligado, porque el artículo 397 dice que se presume la buena fe de las partes y no estoy obligado, pero se lo voy a hacer. Aquí el obligado es usted, de acuerdo al 16 de la Constitución. Pero fíjense, ahorita también lo que comentaba en el principio de definitividad. A un abogado, estaba llevando un asunto civil, iba a desalojar a unas personas, y resulta que cuando lo hace, lo acusan de extorsión, lo meten al reclusorio de Nesa Bordo, y estando ahí le imponen una medida cautelar. La presentación, bueno, una garantía económica de 500,000 pesos y aparte una firma mensual. Eso es lo que le impusieron. Él se tenía que defender a sí mismo. ¿Saben lo que hizo? No, perdón, ya recordé. Es la garantía económica que 500,000 pesos y el brazalete electrónico. ¿Qué es lo que hace él? Se va directamente al amparo indirecto. Se lo desechan por improcedente. 61, fracción 18 de la ley de amparo, en relación con el 467 del Código Nacional de Procedimientos Penales, fracción quinta. Qué grave que el abogado, defendiéndose a sí mismo, se lo hayan desechado. ¿Qué es lo que ocurre? Yo puedo excepcionar el principio de definitividad cuando la medida cautelar sea de prisión preventiva justificada que atenta contra la libertad. Yo me exceptúo, directamente me voy al amparo, sin tema. Pero cuando no es el caso, como el brazalete electrónico y la garantía económica, primero apelo. Y si no me resulta, me voy al amparo indirecto. Fíjense lo grave. O sea, hay que también saber los mecanismos para podernos defender y saber cómo lo vamos a lograr. No, yo le comentaba hace rato, el juez me multa, revocación y agravios. Oiga, quiero que me ponga y motive por qué motivo me lo está poniendo de esta manera. Yo pensando en el amparo, le evalué todo, y en el amparo, una vez que voté la definitividad, es cuando tuve yo éxito. Pero vean lo que le comento de la medida cautelar que le pusieron al abogado. No votó el principio de definitividad cuando tenemos que hacerlo. Eso también forma parte de la formación como abogados, que no solamente tenemos que conocer el Código Nacional de Procedimientos Penales, ¿no?, sino también la ley de amparo para poderlo establecer. Lo que ocurre actualmente con un orden de aprehensión, yo me puedo defender y ofrecer pruebas, de acuerdo al 75 párrafo segundo de la ley de amparo, que señala ahí, en relación con la queja 20 del 24, si no me recuerdo, la posibilidad hoy de poder ofrecer pruebas. Pero ¿qué obligación tenemos nosotros? Estar preparados, y sí, obviamente también a través de las obras que podemos presentar, documentarnos para que cuando tengamos una situación de esta naturaleza, podamos representar de forma digna los intereses de las personas que estamos representando, ¿no? Y ante una multa excesiva, como muchos jueces son lo que han visto en redes sociales, podemos defender y hacer las cosas de forma correcta. Yo no voy a poder discutir con el juez en la audiencia. Yo voy a ir a llevar a cabo los mecanismos legales para poderlo establecer. Y si yo en el libro hablo de un numeral que es el artículo 374, que señala que la calificación de las preguntas no admite recurso alguno. Ya propiamente hablando, y tiene un poco que ver con el tema del interrogatorio. Yo quise plasmarlo en el libro porque me parece algo muy importante. Los jueces, cuando tú vas a llevar a cabo un tema de interrogatorio que forma parte de la medida cautelar cuando es medio de prueba, hay veces que para salirse con la tangente, llega el Ministerio Público, te objeta todas las preguntas, objeción, y ni siquiera procede la objeción, ¿eh? Y el juez, para poder apoyar el argumento del MP, efectivamente, reformule. Oiga, señoría, a ver, abogado, ¿sí conoce el artículo 334 o no? Que no admite recurso. O sea, así como está diseñado este numeral, ¿qué puede hacer el juzgador? Actuar de forma arbitraria, pero para eso está la interpretación. La sentencia de la Corte Interamericana Norín Catrimán contra Chile dice que tenemos el derecho humano a recurrir, y el 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos te faculta para poderlo hacer. ¿Qué hago en la audiencia con el juez cuando me dice esto? Señoría, interpongo recurso de revocación. Oiga, abogado, ¿qué no sabe que no es procedente? Permítame, tomando a cabo, señoría. Creo que hasta falta de respeto es que te interrumpa, ¿no? Digo, el artículo 25 de la Convención Americana es diferente al 465 del Código Nacional. Aquí no te establece que no haya substanciación y que no sea resolución de mero trámite. Y la sentencia de Norín Catrimán contra Chile, que habla de derecho humano a recurrir, me faculta para poderlo hacer. Ahora yo le pido que usted me resuelva, igual en términos convencionales, como yo se lo estoy planteando. Y esa es la forma en cómo nos vamos a defender de los jueces intelectualmente. Ya si en su momento el juez resuelve de una forma arbitraria, aún con lo que le estoy señalando, ya tenemos todas las bases, lo que se comentaba, ahora sí irnos a recurso de impugnación, ¿no? Ya sea en su momento de la apelación o el extraordinario que es el juicio de amparo indirecto. Es lo que considero. Y eso sí está ahí. Yo la aplicaba el 25 y sí. Siempre lo cito. Bueno, ¿y qué pasa con esos jueces? Los revocan. Espérense al 2027. Y muchos ya no están, digo, muchos ya los quitaron. Digo que también hay muy buenos jueces, pero lamentablemente esos buenos son los que se están yendo por congruencia a la independencia judicial y porque pues no quieren violentar su independencia, la que todavía tenían. Entonces ese es otro debate, pero como bien dice la doctora, hay que esperar. Después de 2027 vamos a ver qué va a pasar, y por eso los verdaderos soldados del Estado de Derecho pues somos y seguiremos siendo los litigantes necesariamente. Tenemos a la licenciada Alondra Medina. Solo quiero agradecer la ponencia amplia
amplía la visión de muchos que no tenemos tanta experiencia en asuntos penales. El licenciado Carlos Manuel Adriano, excelentes puntos de observación de los ponentes. Gracias. Me Gracias. parece que querían hacer ¿Una una pregunta ahí? pregunta. Usted. ¿Le paso el micrófono? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, yo quiero preguntar sobre los jueces, porque, ¿qué les digo? En una de las audiencias donde estoy pidiendo por una carta de beneficiaria de inglés de mi pareja, me tocó una jueza en tribunal que de verdad es para una película de terror. La jueza entrando a audiencia, me pregunta a voz alta, ¿qué caso tenemos? Es el primero, segundo o tercero que tengo día de hoy. ¿Cómo se siente uno que entra una jueza que ni siquiera sabe qué tema va a tratar? Ni siquiera sabe qué tipo de... Perdón, vuelvo a repetir. Que entra una jueza que no sabe ni a qué asunto va a tratar. No sabe quién soy yo, aunque tiene fotos de mi pasaporte o tiene documentación y debía de ser preparada, ¿no? Si entra a una audiencia. La audiencia fue preeliminatoria porque el asunto tardaba casi año y medio, sacaron personas muertas diciendo que están vivas, no, una paranoia completa, de verdad. Entonces, por cansancio hubo la audiencia preeliminatoria donde yo iba a presentar el caso, ¿no? O sea, como la viuda, la concubina y los demás para obtener la carta de concubinato y la carta de beneficiario. La jueza, escuchándome, hacía caras que de verdad se veía que se estaba cansada. Aunque la audiencia fue media hora, o sea, ni siquiera fue a horas, ¿no? Y exactamente en el momento, cuando yo acababa casi de platicar, me faltaban 2, 3, 4 oraciones bastante importantes para concluir, me dijo, bueno, ¿ya acabó o va a continuar? Yo me paré, aunque soy reportera también y hablo y no tengo problemas de hablar en español, aunque soy extranjera, pero me paré. Me acabó la historia, a ver, ¿qué pasa aquí? ¿No me quiere escuchar o no me quiere escuchar o está solamente para escuchar un pedazo y acabar la audiencia, ¿no? ¿A qué se acaba en la situación de que el abogado que está conmigo de hecho del tribunal no hizo nada? O sea, yo siento que él ya o es cómplice o de verdad está solamente porque le pagan, pero no defiende. O sea, según defensoría, completamente nada. Yo me miré a él pensando que él me dice, oye, todavía falta alguna cosa porque sabía que voy a decir, ¿no? Platicamos antes. No sucedió nada. Aparte, fue una presentación de un documento falso por parte de terceros, que tampoco no se presentaron. En una audiencia en primera y segunda estaban los terceros. Presidente yo, abogado, jueza, secretario, y hasta ahí. Fue presentado documento falso de un casamiento que no existe. Nadie demandó esto, nadie abrió cartel de investigación, ni la jueza, ni mi abogado. En fin, yo lo voy a hacer. Estoy en amparo porque a raíz de esta carta falsa, del supuesto casamiento 3 años y medio antes de que mi pareja falleció, ella se registró como beneficiaria en el hospital, o sea, no es la carta no de beneficiarios, junto con el difunto de su papá, que tiene 101 años para Vince y todavía está vivo, ¿no? Aunque murió hace 30 años. Todo eso se estaba presentando a la jueza, hizo caso omiso completamente, burlándose en mi cara. En 5 días debía de ser, después luego había la audiencia con testigos, 7 días después, todo va bien, abogado dice, no, pues ya, felicidades, porque vamos a confirmar carta de concubinato, ¿no? Y a raíz de eso, pues, obvio, voy a hacer la carta de beneficiaria. No, no. Un mes después, estamos ocupados, no podemos hacer nada, responde el secretario de la jueza. Pasa otro mes y van a ser 5 días, todo está grabado, porque dice está grabado. Y yo voy a hablar con ella, me trata como trapo de cocina, aburrida, cansada, dice, no, pues yo no le puedo prometer nada, vamos a experimentar. Todos los documentos confirman que yo soy la única persona que existe, ¿no? Y que estaba con él 16 años, no un día, ¿no? Aburrido se salió y me abrió la puerta. Pasa otro mes, actual sale sentencia de que según a raíz del documento falso, la persona que presentó el documento falso y nunca se presentó a la audiencia es beneficiaria. Y es amparo directo, lógico, ¿no? Porque hay pura irregularidad y pura falsedad, también de los hechos que escribió la parte tercera, pero nadie hace nada.
Yo fui a Derechos Humanos, me ignoraron. Fui a Comisión de No Discriminación, me ignoraron. Fui a Nacional de Derechos Humanos, me ignoraron. Fui a la prensa. Bueno, no voy a decir qué programa, ¿no? No, nadie hace nada. Todos tienen miedo de actuar contra la jueza. Yo les hice el currículum de la jueza y perdóname, pero no sé por qué es jueza. Sus estudios que tienen no la califican para que sea jueza y en Tribunal Federal. Digo, es historia real. La pueden tomar, la pueden ver, pero de verdad es una película de terror. Todo eso que está pasando uno, estando víctima, en cierta forma, ¿no? Estando en el duelo y etcétera. Son 4 años de la paranoia. De verdad, es demasiado. Y nadie quiere tomar cartas contra la jueza que actúa de esta forma. Entonces, no sé qué autoridades pueden hacerlo o qué instancias, si esto sí se sigue así, sí que los tienen miedo. Bueno, tu comentario, perdón que lo largo, pero... Sí, sí, mire, una situación que usted puede hacer, no es la primera vez que escucho algo de lo que usted está diciendo y que se quejan de la Defensoría Pública. Bueno, también debo decir que no todos los defensores públicos actúan de esta forma. He conocido a muchos muy profesionistas que sí hacen el trabajo que tienen que hacer. En el caso que yo escucho de usted y me ha tocado, tendría que denunciar por 2 hechos delictuosos, uno es el uso de documento falso y el otro por fraude procesal. Seguramente lo van a decir en el juzgado. Debe irse aquí al Ministerio Público para que se inicie con el trámite. No debe de hacerlo así. Yo le recomiendo que con las videograbaciones lo haga, pero directamente al Ministerio Público. Si es en Ciudad de México, en el búnker, se presenta por escrito la denuncia. Muy importante por escrito, porque si usted comparece ante el Ministerio Público y le narra sus hechos de forma oral, podrá decir, no, saben que esto no es delito, porque luego no quieren trabajar, pero cuando lo hace por escrito, es una obligación que tienen que entrar. De hecho, perdón, ese documento yo fui a... ¿Por qué denunció? Al registro civil y lo chequé por 2 números y sale carte blanche. No existe este matrimonio, o sea, es completa. Debe de denunciar con esta información que ya tiene fraude procesal. Allá no levantan nada. No lo van a hacer. Si no lo hace usted, ellos no lo van a hacer. Usted hágalo por escrito, denuncie el fraude procesal y lo referente al uso de documento falso con la información que ya tiene. Pero directamente haga usted por escrito directamente ante el búnker. ¿Sabe lo que va a hacer? Va a llegar a la oficina de partes común, va a hacer su denuncia, la va a ingresar y se le sella y ya está. Nada más va a esperar 5 días para que le digan a quién se lo van a turnar. Okay, porque eso de amparo está en magistrados allá en San Eso es independiente, el amparo. Qué bueno que lo están tramitando, pero la denuncia que haga, hágalo así. Este documento que yo hago ahorita lo promuevo como documentación falsa, ¿me sirve para amparo con magistrados? Sí pueden ofrecer pruebas. Para Sí. que cambian la sentencia, ¿no? Sí pueden ofrecer pruebas en el amparo, sí. Okay. Bueno, muchas gracias. Bueno, Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta, doctora? Bueno, yo, a mí me gustaría hacer un pequeño comentario de varios puntos, ¿no? El primero, cuando estaba hablando ahorita el maestro Alejandro, efectivamente, en cuanto al tema de la prisión preventiva, yo creo que muchos estamos en desacuerdo con lo que hacen los jueces de control de aplicar la prisión preventiva oficiosa a la literalidad. Porque se supone que los derechos humanos también tienen el tema progresivo, es decir, van siempre para adelante y nunca para atrás. Ahora con esto de la reforma lo que hacen pareciera como que nos fuimos hacia atrás, porque si ya se había dejado de aplicar la prisión preventiva oficiosa, ¿qué se hace? Nuevamente nos vamos para atrás. ¿Por qué? Porque nuevamente lo están aplicando a la literalidad. Obviamente estamos en desacuerdo. A mí en lo particular, desde que está lo del tema de la reforma, no me ha tocado un juez que permita, si bien sí permiten a algunos el debate para la imposición, cuando hace el Ministerio Público la petición, obviamente petición a la prisión preventiva oficiosa por el tema del delito, uno como defensa obviamente tiene que debatir que no está haciendo persona pertinente ni idónea, no está formando y motivando adecuadamente el tema de la medida cautelar. Y después es caso omiso, ¿no? Dice, hay algunos que dicen que estoy en desacuerdo con el tema de que tengo que aplicar a la literalidad, sin embargo, pues no marca la Constitución, si pone la opción ¿por qué? No toma en cuenta, sin embargo, esto nosotros como defensores pues nos sirve para plantearlo como dentro de nuestros conceptos, ya en el amparo indirecto, y es parte de lo que hacemos, ¿no? Y aportando un poco lo que había mencionado para los que quieren incursionar, yo ahora que he estado en este tema de las presentaciones de los libros,
y aquí pues bueno, tenemos también recientemente participé con el maestro Ángel Brito Salcedo, donde hablamos sobre el interrogatorio y contrainterrogatorio, y como bien ya lo dijo Anaya, pues es que ya ha llegado a España y Argentina, porque actualmente difícilmente en la práctica encontramos buenos interrogatorios y contrainterrogatorios por parte de los operadores. No solamente el Ministerio Público interroga, también hace contrainterrogatorios, y viceversa, no solamente la defensa contrainterroga, también hace interrogatorios según sea el oferente de la prueba. Pero a veces no sabe. El Ministerio Público, cuando es el oferente, se quiere guiar por su festividad. Sabes que pues evidentemente eso no se puede hacer. Y los abogados defensores a la inversa. Se realizan preguntas abiertas cuando ni siquiera saben por qué o hacia dónde van, sabiendo que tienen a su favor la subjetividad. Y es uno de los paréntesis que hacemos, porque cuando estamos en el tema de la imposición de una medida cautelar, también tenemos lo que son los medios de prueba, que es donde ahí podemos llevar a cabo el tema del interrogatorio y contrainterrogatorio. Entonces también es una parte fundamental cuando nosotros estamos en este debate, extraer la manera que nos importa, la información que nos importa, perdón. Y también retomando un poco lo que dijo la maestra Ivette, el tema de ser aguerridos con lo que está pasando en el tema de la justicia actualmente, con el tema de los jueces de bienestar. En lo particular tampoco me ha tocado un juez de bienestar, creo. Recientemente ahora en el Estado de México hay un juez que a veces ni siquiera pone atención. Estábamos como defensa y nos dice, ¿y si estamos tratando? Pues ya pasaron, señoría, lo dice apartada. Sí, porque no tengo nota de que hayan venido, ¿no? O sea, sí pasaron, vinieron. Entonces, pues estamos ahorita en el tema ya para alegatos de clausura y ver qué es lo que va a resolver, porque parecía que no puso atención al desfile probatorio. Entonces, como dice, hay que a veces esperar un poco para podernos también defender. En este caso, pues se hizo justamente las personas que ya fueron, pero todavía no tenemos la sentencia. Entonces, hay que esperar en qué sentido va a resolver, de qué manera va a remitir el fallo, y parece que ni siquiera puso atención al desfile probatorio por el simple hecho de ser una reposición de juicio. Porque también en el amparo está el tema de, y es algo que ha estado pasando actualmente, reponen los juicios porque no se reponen al 11º día. Entonces, cuando son muchas veces el tema de reposición, ya en ese caso es como que, pues bueno, ya voy a una sentencia con la cual lo pasamos, pues también, ¿no? Pero obviamente tenemos el tema de los medios de defensa. Y el hecho de ser pues aguerridos y el comentario que hizo de gente que apenas va, bueno, personas de derecho que apenas van como incursionando en la materia penal, algo que yo siempre he traído como el comentario, es el hecho de estudiar bastante, defender, como si a lo mejor nuestro padre, nuestra familia más querido fuera el imputado, y los cosas que no son que en los registros hay demasiada gente inocente por malas prácticas de los abogados. Y viceversa, también ser el asesor jurídico que quisiéramos que tuviera el mismo familiar querido, sabiendo que verdaderamente está en peligro. Porque como lo dijo el maestro Erwin, a veces se vean los asesores jurídicos que nada más van como adhiriéndose a lo que dijo el Ministerio Público, cuando ni siquiera tendría que ver. Y es tan notorio que incluso hay, pues también es en las redes sociales que dicen, ando como asesor jurídico, ¿no? Sin ganas de hacer nada. Pues no tendría que ser. Tendremos que tener todos buenas prácticas. Entonces, ese es el comentario con el que yo quisiera cerrar mi participación. Muchísimas gracias. Gracias a usted. Muchas gracias. Ya no hay más preguntas, ¿verdad, doctora Ivette? Digamos, licenciado Felipe Martínez López, saludos de parte, bueno, de él, para el insigne maestro Ambris Irving. Un honor de ser su amigo y de todos nosotros. Gracias. Pues yo quiero agradecer la participación de cada uno de los autores, los comentarios que hacen respecto a la obra, y me confirma la necesidad de seguir editando estos temas de interés para que los abogados postulantes, los estudiantes más que nada, tengan esa información de esta nueva generación de penalistas que son los que vienen picando acá, ¿no? Les agradezco mucho, doctora Negrete, gracias por esta participación. Estamos estudiantes.
Gracias. Voy a pasar para acá. Aquí en el rico. Bueno, pues, primero que nada quiero agradecer a la maestra Laura Hernández Carvajal, quien es la directora de esta Casa de Cultura, y aquí pido un fuerte aplauso, ya que ella es chiquita. Este evento, ya que pudo ofrecernos este espacio ya por segunda vez, espero que no sea la última. También agradecer a los postulantes, a los ponentes, a la doctora Ivette, porque la verdad es conocimiento de mucha calidad y a mí me llama la atención como gente postulante si tenga las ganas de venir y compartir conocimiento, porque es difícil. Regularmente el postulante no quiere venir, está peleado con el sistema, pareciera que está peleado con todo, no quiere participar en foros, no quiere participar en muchas cosas. Hace ratito mencionaba las personas que nos acompañan, la licenciada, un punto que creo que sí sería importante ponerle ahí atención, porque si no te vence el juez de primera, de segunda o de tercera instancia con argumentos, lo va a hacer con el tiempo y con el cansancio, hasta que ya te hartes como abogado o las personas desistan de pelear por su derecho. Sería un punto importante a considerar. Sin más, pues yo les agradezco y le doy la palabra a la doctora. Buenas tardes. Pues más que nada, como bien lo dice el licenciado Omar, desafortunadamente, y lo voy a decir así porque lo vemos en cada evento, hay eventos que nos tienen que abrir otro espacio, porque no nos da para toda la gente que llega, pero hay eventos que también les da flojera, y digo, lo digo así porque ya estamos todos acostumbrados a estar muy cómodos en la casa y estar viendo en línea los eventos. Desafortunadamente, cuando yo ya llega un momento que les digo, licenciado Alfonso, licenciada Víctor, y no responde, ¿no? Entonces, desafortunadamente, esta tecnología, así como nos ha ayudado y nos ha facilitado abrirnos las puertas a todos y cada uno de nosotros como consolidación hemos tratado, y no nos va a dejar mentir el licenciado Rafael, de presionarlos para que asistan y no sea presencial. Sí procuramos hacerlo en línea porque queremos que este tipo de eventos tan importantes se queden grabados para que el día que ustedes requieran de ellos puedan verlos, puedan darse alguna idea de lo que les puede servir, pero también es sumamente importante que lo vean presencial y que nos dejemos de tabú de estar bien cómodos en la casa, y agradezco de verdad infinitamente a estos extraordinarios ponentes que se dieron el tiempo de estar aquí, porque la verdad fue un reto de mediodía para poder llevar a cabo este evento, o quizá menos una hora, pero bueno, lo logramos. La verdad estamos agradecidos. Yo agradezco muchísimo a la doctora Anaya por darnos la oportunidad de ver todas estas ediciones que tienen, que efectivamente son de suma importancia, porque como abogados nunca vamos a dejar de estudiar. Mis hijos me dicen, mamá, ¿ya? ¿O todavía no? No. Ya terminó la carrera, no, pues no. Entonces, de verdad es sumamente importante que de nosotros pongamos un granito de arena, porque pues vienen el futuro y vienen más generaciones con la IA. Entonces, sí, de verdad, yo los exhorto a que vean esto, no nada más en línea, sino que sea de manera presencial. Y bueno, antes de cerrar, invitarlos también a los 25 días de activismo que les comentará la licenciada Lorena, la maestra Lorena, y se den el uso de la voz a la licenciada Yucari antes de dársela a ustedes como última oportunidad. Muchísimas gracias a todos y a todas, y más por el apoyo brindado. Vamos. Yo por ella vine, porque yo no iba a ver. Vente. Pues, muy buenas noches a todos, ya se nos dice noches. Y pues más que nada, primero quiero agradecerle a la licenciada Laura Hernández Carvajal, que es la directora de la Casa de Cultura de La Bonita. Muchísimas gracias por brindarnos su espacio. Esperemos que no sea la primera, que sea Una de muchas. una de muchas.
Y también queremos invitarlos a lo que es al Instituto de Consolidación Internacional de Abogados. Próximamente vamos a tener presentaciones en los de Editorial Anaya, vamos a estar colaborando juntos. También le agradezco muchísimo, señora Anaya, y también principalmente a la doctora Edith. Muchísimas gracias por la confianza y principalmente también a los autores. En verdad, muchísimas gracias por la confianza, por siempre apoyarnos. Y quiero hacer una mención especial. Muchísimas gracias, doctora Ambris, por mencionar a Aldo. En verdad, aquí sigue y próximamente se va a hacer su homenaje. Así que muchísimas gracias a todos. Y pues recuerden que, pues, Aldo todavía sigue entre nosotros, sigue su legado. Y pues muchísimas gracias a todos. Y también a los que nos siguen por redes sociales. Muchísimas gracias. Les voy a conceder el uso de la voz a la maestra Lorena, sin antes de invitarnos. El 2 de diciembre tendremos la presentación del libro de interrogatorio y contrainterrogatorio con el maestro Brito y la maestra Miriam. No se lo pierdan, va a ser el programa de Café Político el 2 de diciembre, por favor, para que puedan estar y los que gusten su libro y su constancia. El 4 de diciembre va a estar en consolidación. Y el 4 de diciembre en consolidación, y para enero me parece que empezamos el curso, ¿verdad? Sí, en enero, ¿no? De interrogatorio y contrainterrogatorio, para que no se lo pierdan, es sumamente importante. Ya lo vivimos el jueves en la ponencia en el Instituto de Estudios Judiciales. Tuvimos una ponencia con la doctora Verónica Román, y de todo el auditorio, de verdad, todo, yo me incluyo que no participen, nadie podíamos con ese interrogatorio y contrainterrogatorio, y habían destacados juristas. Entonces sí es sumamente importante, porque a veces los jueces se imponen que nosotros nos logramos. Entonces sí es importante que todos tengamos este tipo de conocimientos, igual que la medida cautelar con este libro, porque es extraordinario el ir punto por punto en estas medidas cautelares. Y pues le cedo a mi amiga maestra, adelante. Muchísimas gracias, siempre un placer, y aunque es sábado, la verdad es que me llena de orgullo que la consolidación siga en este proceso de capacitación continua, aún en sábado, aún por la tarde, que muchos de nosotros quisiéramos estar en casa descansando. Pues bueno, aquí están. Muchísimas gracias a los ponentes, excelentes, excelentes. La verdad es que una materia que debemos de llevar en estudio todos los abogados, y sobre todo actualmente, y la capacitación tiene que prevalecer ante todo, ¿no? Muchas gracias a la gente que nos acompaña en redes sociales, los estoy viendo, y muy atentos porque tenemos varios eventos de la consolidación para iniciar los días de activismo. El viernes, a partir de las 5 de la tarde en la Cámara de Diputados. Quien esté interesado, los datos están en la página de la Cámara para que se inscriban. Son eventos gratuitos con un nivel como los ponentes que acabamos de tener aquí, del primer nivel, todos los ponentes que vamos a tener el viernes en la Cámara, donde podremos estar desde las 5 de la tarde. Creo que 4:30 ya pueden entrar a registro, pero tendrían que contactarnos a través de las redes sociales antes para que puedan llegar, porque lamentablemente en otros eventos ya no hay lugares, se abre un segundo auditorio, ya no hay lugares tampoco, y muchas veces se han quedado afuera. Entonces, es importante que si van a asistir, se registren y puedan tener su verificación de que están en la lista y puedan estar con nosotros. 4:30 en Cámara de Diputados, el registro para este viernes, y además de eso, muchos otros eventos, muchísimos, que vamos a tener. Entonces, estén pendientes, muchos los pueden hacer a través de redes sociales, contacten a la consolidación. Gracias, doctora, gracias a todos, gracias a la alcaldía Cuauhtémoc, gracias a los asistentes, y pues bueno, damos por concluido el día de hoy. Muchísimas gracias.